autor de varios ensayos, marxista. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, a tu auditorio. También acaba de llegar en estos momentos Jaime Correa. Jaime, buenas tardes. Licenciado Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues como es natural, hoy vamos a abordar el tema de la presentación del libro del doctor Camilo, pero antes quisiéramos que nos diera una pequeña semblanza de su vida. ¿Quién es Camilo Valqui? Bueno, muchas gracias. Yo creo que más que una semblanza mía, yo vine invitado por el doctor Medardo y también por el camarada Sergio. Y más que hablar de mí, a mí me interesa hablar de Marx, ¿no? A ver, veamos qué es lo que pasa con este autor, con este revolucionario en este siglo, que se ha hecho a raíz de los 200 años de su nacimiento, cómo recibimos su obra, su pensamiento y sus impactos en el campo teórico, pero fundamentalmente en el terreno de los cambios radicales que actualmente se gestan en el mundo. Como vemos al imperialismo del siglo XXI, y eso nos interesaría, sería fructífero. Ustedes conocen, son militantes de la vida, de la revolución y de este pensador, de una forma dialéctica, de una forma radical. Además estamos en una mesa internacional, hay un destacado colega de Honduras, el que habla de Perú, y ustedes, nuestros hermanos de México. Conversemos sobre eso, más que hablar de mí, porque no es de tanta importancia. Bueno, pero hay que dar a conocer al público quién es el doctor Camilo. Bueno, soy un profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero de hace 30 años. Actualmente me desempeño en la maestría en Humanidades y en la maestría en Derecho, ahí colaboro. Hago también docencia e investigación en el programa de licenciatura en Filosofía. Y esa es la tarea que hago. Entonces, muchas gracias por su presentación, y para dar tiempo al tiempo, conversemos lo fundamental a partir de iniciativa de ustedes. Doctor, aprovechando así como usted, al grano, el contenido del libro, ¿qué es lo que más destaca? Bueno, el libro tiene unas 3 partes orgánicas. La primera parte, una visión del siglo actual desde una perspectiva marxista. La segunda parte tiene que ver con un análisis de lo que fue el socialismo soviético, que pasó con esa experiencia en el campo teórico y práctico, histórico, y se cierra con un análisis de por qué Marx ahora, y ahí me adentro en lo que yo le llamo la vigencia del comunismo, ¿no?, a partir de este siglo XXI. ¿Podríamos decir que el comunismo está vigente, doctor? El comunismo no es una idea, no es un ideal, como Marx decía, es un movimiento real que en nuestros ojos, en nuestras raíces, en nuestras células, se está desenvolviendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos viviendo una civilización de capital decadente y bárbara. La humanidad y la naturaleza tienen salvación con este sistema. La única forma de salvar a la humanidad y la naturaleza es haciendo la revolución del mundo y marchando a la construcción de una comunidad de hombres y mujeres libres, en armonía entre sí y armonía con la naturaleza. Esto es posible solamente hacerlo en un mundo donde no hay propiedad privada. La tierra es comunitaria, los medios de producción, maquinarias y todo el complejo de maquinarias, de medios científicos y tecnológicos que sirven para producir, eso es de quienes generan la riqueza. Ellos lo utilizan. Entonces se liquida la propiedad privada, no verbalmente, no jurídicamente, sino por la vía de los hechos. Se vuelve a los orígenes de los seres humanos, donde la tierra era de todos y las herramientas de todos. Consecuentemente, el producto es de todos. No hay hambre, no hay miseria, no hay conflictos. Esto no es una utopía del siglo XIX.
Puede ser utopía en el sentido de que es una perspectiva posible de llevar a cabo a condición de que sean cambios radicales. En ese sentido puede ser utopía, en ese sentido puede ser una perspectiva, pero es posible hacerlo porque las armas las pone el sistema capitalista. ¿En qué sentido? El sistema del capitalismo mundial está permeado por contradicciones insalvables. Una primera contradicción, la que más nos afecta: en la medida que una empresa compite con otras, la lógica para vencer es producir más y mejor en menos tiempo. Y esto lo hace incorporando más ciencia y más tecnología. Y esto significa entonces expulsar mano de obra. Esto significa expulsar a la fuerza de trabajo. ¿Cómo lo resuelve el capital? ¿Cómo lo resolverá? No tiene solución, porque es propiedad privada. ¿Cómo se hará en el porvenir, donde haya posibilidad de que haya más ciencia y más tecnología? ¿Qué pasará con el trabajo humano? El ser humano trabajará menos y será capacitado para ir, digamos, pasando de un área a otra área. El desempleo es un absurdo en la vida, porque afecta a la vida, destruye la vida. Un desempleado es una forma de asesinarlo. El sistema asesina a seres humanos, ¿no? El empleo no solamente es el ejercicio de trabajo. El trabajo en esencia es la ley de la vida. Un ser que no se mueve, que no cambia. El trabajo es cambio complejo, cambio material, espiritual, científico, tecnológico, cultural, educativo, histórico. Todo ese trabajo, solamente que está oculto. Entonces, cuando se liquida a un trabajador, o miles o millones de trabajadores, significa condenarlos a la muerte. Primero es el malestar estomacal, fisiológico, orgánico, después es anímico, subjetivo, después es familiar, social, nacional, mundial. La humanidad no puede tener la mitad de su población en el hambre, no puede tener miles de millones en el desempleo. Esta sociedad no funciona bajo el capital. Tiene que haber un cambio, pero no solamente eso, sino que este sistema destruye permanentemente, diariamente, a los seres humanos. El desempleo, la violencia, las guerras, la enajenación, el engaño mediático, toda la enajenación en las redes sociales actualmente, la perversión de la ciencia y la tecnología enderezada a la construcción de medios de destrucción masiva, es decir, la ciencia y la tecnología al servicio de la muerte y al servicio de la pluralidad de la ganancia, ¿no? Mientras más se coloniza a los pueblos, es mejor, el sistema controla. Somos pueblos, somos países de América Latina que somos nuevas colonias. Usted visite toda América Latina y pregunte, en manos de quién está el petróleo, las minas, el agua, la biodiversidad, los puertos, aeropuertos, las carreteras. ¿A quién pertenece? ¿Quién maneja las finanzas? ¿No? ¿Quién maneja las industrias? ¿Quién exporta y quién compra ciencia y tecnología? ¿No? ¿Y qué pasa con miles de jóvenes egresados de licenciaturas no encuentran un sitio para trabajar, pero antes de eso, miles se los echa a la calle? Las universidades tienen un cupo. ¿En nombre de qué? Es una forma de asesinar el futuro de un pueblo. Países que tienen petróleo, tienen oro, tienen metales estratégicos, tienen agua, biodiversidad, tienen cultura, tienen historia, tienen todo. ¿Y cuál debía ser la salida? Becas integrales a los jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Ubicarlos adecuadamente en cada área a la que aspira cada joven, ¿no? Infraestructuras, equipo, salarios dignos para los profesores, generar masas completas de científicos y humanistas, hombres y mujeres, generar ciencia, generar pensamiento. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Eso pasa en toda América Latina. Somos nuevas colonias. Además, en este momento se han sembrado en toda América Latina bases militares. ¿Con qué objetivo? Es control militar. En muchos países internamente hay un despliegue del fascismo, ¿no? Fuertemente. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? Sufren el despojo de sus territorios. Y los gobiernos justamente han concesionado, han sacado a subasta a sus países, ¿no? Han entregado, concesionado territorios 40, 50 años más. ¿En nombre de quién? ¿Por qué? Son los sirvientes, son los gobiernos oligárquicos, ¿no? Que funcionan al servicio del imperialismo, particularmente norteamericano, pero también ruso y chino, que actualmente han convertido a América Latina en un botín de disputa. Entonces, a eso me refiero. El problema de la salud, el caso de las farmacéuticas, ¿no?
hacen ensayos a cada rato, ¿no? ¿Quién controla la venta de medicamentos, la calidad de medicamentos? Nadie regula nada. Nadie. Pero eso solamente pasa, es global ese problema. De tal manera que la crisis, la barbarie del sistema es global. El cambio tiene que ser global, la revolución es global, el pensamiento comunista es global. Hoy ya no se puede engañar a la gente, a los jóvenes, a los intelectuales, académicos, profesores, a nadie se puede engañar diciendo que en este caso Marx ya no tiene nada que decir. Pulse una tecla y vea qué se hace de Marx en el mundo. Cuántos centros de investigación, cuántas cátedras, cuántas investigaciones, cómo están los intelectuales con este pensador desde Japón, desde Asia, corriendo Europa y toda América, ¿no? Ya no se puede engañar. Como digo, de los 200 años se han hecho eventos a lo largo y ancho del mundo. Acá en Guerrero, en la universidad, seguramente tenemos en octubre, ¿no?, un evento importante en torno a los 200 años de nacimiento de Marx, y vamos a juntarlo como homenaje a Fidel y también al Che. Eso lo estamos haciendo, pero estamos trabajando contra corriente. En todos los lugares de la tierra, los marxistas, los radicales trabajan contra corriente, cercados de muchas maneras. El estar en esta universidad, en este pueblo, y estar con ustedes es vida, ¿no? En otro sitio está cerrado esto, por el momento, ¿no? Eso no quiere decir que van a cerrar eternamente los espacios críticos. Están cerrados porque los pueblos están engañados, están enajenados, están fragmentados. El gran capital ha empujado a una guerra entre pobres, entre parias, entre proletarios. Eso hay que superarlo. O es importante la unidad crítica, la unidad abierta para aprender, ¿no? Y por eso esta universidad debe ser fortalecida en el campo de la investigación, de la docencia, en el campo de la cultura. Y debe ser una universidad como lo ha sido en sus orígenes y seguirá siendo, porque ese es el rumbo de la historia, abierta a todas las corrientes del pensamiento. También que nadie se escandalice porque acá hay comunismo y marxismo, porque también se puede trabajar Heidegger, también se puede trabajar Kant, también se puede trabajar el cristianismo, las corrientes de Mahoma, ¿no? Y por cierto, que vengan todas las filosofías, porque actualmente en el mundo domina una filosofía colonialista, que es la filosofía occidental. Los de América Latina son especialistas en Kant, son en Platón, en Aristóteles, e ignoran y desprecian la filosofía náhuatl, ¿no?, la filosofía azteca, maya, chibcha, araucana, inca, quechua, aymara, se ignora, ¿no? En los programas de la formación de filósofos y otras áreas del conocimiento no están estos filosofares y estas filosofías. Y esa es una forma también de colonizar epistémicamente. Nos han engañado que la filosofía es universal, ¿no? Esa filosofía universal, la occidental, esa filosofía no es universal, es regional, ¿no? Hay que traer la filosofía africana, la filosofía asiática y la filosofía de nuestra América. Doctor, yo comentaba hace pocos días aquí con el licenciado Sergio que, bueno, finalmente la idea del proyecto de Marx, en algunos países se dio este ejercicio. Las experiencias, ¿qué resultados dieron? Porque finalmente una ideología, un proyecto, un pensamiento, lo que se hace, se lleva a cabo y finalmente se califica por los resultados, ¿sí? Esos ejercicios, ¿qué ha pasado? Porque yo recuerdo hace unos 15, 20 años era obligatorio leer Marx, y había un pensamiento muy polémico en esto. Lo discutían, lo analizaban, pero se apagó. Ahorita ya no se da esa situación. Entonces, pero sí quisiera yo de manera concreta que usted me dijera qué resultados ha habido donde han aplicado esta filosofía. Bueno, parte del libro está dedicada a contestar esa pregunta, esa inquietud que usted tiene. La Rusia del año 1917 fue un país feudal, casi en las postrimerías del feudalismo. Para las décadas de los años 20 y 30, Rusia no era un país feudal. Alguna explicación tiene que haber racional, que no puede ser negada, de que ese cambio que se hizo en la Rusia zarista,
¿no? Tenía que ver con una teoría, con una práctica, con una orientación, con una organización que propició ese cambio significativo histórico en poquísimos años, ¿no? El capitalismo tiene más de 5 siglos en la Tierra. Esta experiencia empezó no en un país que concibió Marx. Las obras de Marx, la obra central de Marx, que ese capital está pensado a partir de una realidad muy concreta que era la inglesa. Ese fue su laboratorio de análisis, de investigación. Entonces, había pensado Marx que las contradicciones que iban a posibilitar la liquidación del capitalismo iban a partir de sus países maduros, capitalistamente hablando, y no tanto en países atrasados tipo Rusia, los países de Asia, de África o los países de América Latina. Sin embargo, esta perspectiva de Marx no se cumplió, ¿no?, al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Marx, si bien tuvo una previsión, era un pensador dialéctico, ¿no? Y la dialéctica nos enseña a que nuestro pensamiento tenemos que estar adaptándolo a los cambios del mundo, de la realidad. Porque si no lo adaptamos, si no cotejamos el pensamiento nuestro con la realidad que cambia, entonces esto se convierte en un dogma, ¿no? Y no sirve para nada. Deja de ser ciencia, deja de ser una herramienta crítica para el cambio y para la revolución. En los últimos años Marx se había dedicado a estudiar países atrasados, que Hegel le llamaba país sin historia. Bien, los países de Europa, ¿no?, de Asia, a uno de África, América Latina. Blanco para... Bueno, entonces Marx se había dedicado a estudiar esas experiencias, sobre todo la experiencia de la Comuna Rusa, y tiene una gran cantidad de trabajo sobre las comunidades originarias del mundo. Hace 2 años el gobierno de Evo Morales publicó a través de su vicepresidencia un texto bastante voluminoso sobre Marx y las comunidades ancestrales, llama. Entonces, en estos trabajos, Marx está diciendo de que el movimiento rumbo al comunismo no pasaba necesariamente por los países capitalistas industrializados como Inglaterra, que había la posibilidad, dice, de que a partir de las comunas existentes, de que los pueblos se ahorren el trago amargo y doloroso de ir de ese nivel hacia el desarrollo. No pueden pasar por el capitalismo, si no pueden preparar sus condiciones hacia el comunismo, fuera del capitalismo. Y señala categóricamente, dice, la teoría que hemos elaborado con Engels no puede ser tomada como un pasaporte para el tránsito mecánico de un pueblo hacia otra etapa. Ahí lo deja así, la vida no le alcanzó para continuar teorizando. Entonces, con esa mirada, estábamos nosotros en la convicción de que era posible que la revolución no estalle en los países industrializados, como no fue. No estalló en Inglaterra, no estalló en Francia, ni en Holanda, ni en Estados Unidos. No, estalló en Rusia. Porque en Rusia también ya había ingresado otro momento que empezó a aparecer en la época casi final de la vida de Marx, que la competencia así profunda entre capitalistas lo llevaba prácticamente a la concentración del capital, ¿no?, y de la producción, y a generar pocas empresas, mega empresas, y cortarle la cabeza a las miles de empresas. Esa tendencia ya Marx lo prevé, hace una previsión y lo tiene en su trabajo. Marx muere y a fin del siglo XIX, ya comienzo del siglo XX, aparece la otra forma del capitalismo, una fase nueva del capitalismo que es identificada como la fase imperialista del capitalismo, en la que el núcleo, la célula de este gran capital son los monopolios. Capitalismo que sigue existiendo hasta hoy, porque ya no es el monopolio, se llama transnacional, multinacional, pero son mega monopolios, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta, si la revolución socialista no surge en un país capitalista industrializado, sino en un país atrasado, entonces la previsión que hace Marx en el sentido siguiente: el mundo que viene es el tránsito del capitalismo a socialismo,
y prepara condiciones rumbo al comunismo. Para esa perspectiva no hay condiciones. El tránsito se da de países atrasados hacia el capitalismo, y del capitalismo seguramente iba a haber otra fase hacia el socialismo. Ese problema Lenin lo enfrenta, cuando está en vida, lo enfrenta, lo entiende, la dirigencia revolucionaria bolchevique lo entiende. Muere muy temprano Lenin, ¿no? Se da la invasión internacional contra la naciente revolución rusa, ¿no? Esta invasión genera crisis internas, ¿no? Como crisis en el campo. La lucha de clases se intensifica ahí, de campesinos pequeños y medianos que fueron aliados de los bolcheviques, soñando que iban a tener su propiedad privada. El campesino, por esencia, por historia y por realidad, siempre aspira, aunque sea una parcela de tierra, no aspira a socializar todo, diferente a la postura real, a la conciencia, a la vida que tiene el obrero. El obrero trabaja en una fábrica y no está luchando cuando lucha por un pedazo de una pieza de la máquina, un pedazo de máquina, ¿no? Él lucha por salarios. Entonces no tiene idea ni práctica ni experiencia de propiedad privada. En ese sentido, el obrero es comunitario por la vía de los hechos. Esto es lo que en el fondo constituye el eje del carácter proletario del marxismo, del planteamiento de Marx. Entonces, estos hechos se suman a las contradicciones ya en la dirigencia del partido bolchevique, ¿no? Las fracciones de Stalin por un lado, de Trotsky y otros sectores, ¿no? La intervención desde fuera de contrarrevolucionarios, el hecho de que muchos intelectuales en muchos sectores intermedios reaccionarios sabotean, emigran los técnicos, ¿no? El proceso de la producción entra en una tremenda crisis. Habría que hacer todo. En ese curso, hasta llegar a los años 60, 70, el proceso soviético, inicialmente revolucionario, inicialmente proletario, tiene variaciones, se dan metamorfosis, como el hecho, por ejemplo, de que los consejos obreros, los soviets, poco a poco se van disolviendo, ¿no? La pequeña burguesía tiene un papel protagónico, una reforma que se hace, que es coyuntural en el agro, permitiendo todo el comercio a los campesinos. Esto se queda más tiempo y esto significa que algunos sectores del capitalismo ya liquidados nuevamente vuelven a cobrar vida. El hecho de que se da la competencia ya internacional entre el poder soviético naciente y Estados Unidos y el occidente, lo que empuja a privilegiar planes quinquenales orientados a la defensa. Eso ya hace ingresar a lo que es la Unión Soviética a la producción de armamento. Eso empuja más en el sentido de generar alianzas a nivel internacional. El poder soviético se alía con gobiernos progresistas o supuestamente progresistas, hacia alianzas de todo tipo, y se prepara por una contienda con Estados Unidos. Surge la lucha con Estados Unidos, ¿no? Y se da lo que se conoce con el nombre de un mundo bipolar, ¿no? Por un lado mandan la Unión Soviética, por otro lado Estados Unidos, y cada quien empieza a generar espacios a nivel internacional de influencia e inversión. Ya lo demás poco lo conocemos, cuando este sistema llamado soviético tiene crisis internas porque se aleja de la propuesta de Marx, no porque un diablo viene y lo aleja, sino porque la construcción, sino porque ese cambio que es revolucionario, que es global, que es integral, no es el cambio formal, sino real, ¿no? Es un cambio de realidades, es un cambio de pensamiento. Y por otro lado, estos cambios que se hacen con ciencia, que se hacen con técnica, con estrategia, que se hacen con arte, ¿no? Que se hacen con estudio, son ensayos, ¿no? Son ensayos para llegar a un mundo diferente, ¿no? Y estas experiencias podrían tener problemas
podría enfrentar crisis que no se resuelven adecuadamente, y eso lleva al fracaso. El proceso soviético, al enajenarse de los obreros, al enajenarse de su lógica de revolución mundial, al separarse de los fundamentos revolucionarios de Marx y convertirlo en una ideología, una especie de Biblia, de ideología de Estado, pues liquida el propio pensamiento marxista. Al dejar de pensar la Unión Soviética en la revolución mundial, al tratar de una manera no, digamos, profunda la contienda de la Segunda Guerra Mundial, todo esto cuenta para dar fin a un proceso que costó sueños, vidas, y que fue inicialmente el paradigma de un cambio revolucionario mundial. Habría que hacer un balance con conocimiento de causa, un balance dialéctico, con ética, un balance científico y sobre todo un balance responsable que no nos empuje a caricaturizar la revolución soviética ni el proceso soviético diciendo que fue un fracaso, que no se hizo nada. A quienes dan esos juicios tenemos que decirle qué saben de marxismo, qué saben de esta experiencia, ¿no? No lo hemos estudiado la Unión Soviética en un libro, en un manual, que estudiar a través de la investigación. Si la revolución rusa y la experiencia soviética no valen la tierra, habría que preguntarle por qué las revoluciones en varios lugares de la tierra, por qué la liberación nacional, por qué el fascismo no tomó todo el planeta, ¿no? ¿Qué pasó con el avance científico-tecnológico a todo nivel? ¿No? ¿Qué pasó con los sindicatos que inicialmente tuvieron un papel protagónico, con buenos salarios? ¿Por qué se echó a andar el proyecto keynesiano? ¿No? O sea, el proyecto keynesiano, el gran capital lo aceptó por el peligro de la revolución, no tanto porque el gran capital era muy dadivoso, muy bueno con los obreros. El hecho de que más salarios, el hecho de que los sindicatos tengan ciertas concesiones, de que haya un conjunto de bonificaciones especiales en la vida del trabajador, que hayan guarderías, que hayan becas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese buen momento del que gozaron los sindicatos, en el fondo se debe, es una respuesta de gran capital al fantasma de la revolución comunista en el mundo, ¿no? Toda la Guerra Fría dice eso, ¿no? Bueno, ya después fracasa el keynesianismo, la crisis interna de la Unión Soviética posibilita el que el gran capital instrumente otras formas de combate en todos los frentes, con el neoliberalismo, con la contrarrevolución y con lo que está haciendo actualmente, ¿no? Las nuevas guerras coloniales en el mundo, ¿no? Pero ese es el ejercicio de más alto nivel donde ha llegado el proyecto socialista, ¿no, doctor? Aquí yo sí le voy a pedir una disculpa del tema, no soy muy conocedor. Me voy a lo que en un punto pudiera originar esto. El pensamiento marxista, hay una sociedad socialista que dice usted que después de ver el capitalismo, donde llega a un punto y finalmente se encuentra sin salida y empieza un caos, llega la opción del socialismo. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Es una propuesta considerando a la humanidad, el bienestar de la sociedad, pero también el capitalismo lo ve de otra manera. Parece que el capitalismo lo ve como destrucción. Tenemos dos opciones: o entramos a esta cuestión de socialismo o entramos a una cuestión de exterminación, y tal parece que en el proyecto del nuevo orden mundial así se está manejando. Doctor, cuando hacemos un análisis del capitalismo hay muchas posturas y corrientes de teóricos, de académicos y de la gente común y corriente que piensa que el capitalismo le llena de calificativos al capitalismo perverso, satánico, diabólico, egoísta, etcétera, y convierte el capitalismo en una especie de un sujeto. El capitalismo no es un sujeto, el capitalismo es un sistema, una forma de organización económica, social, política, cultural, histórica, científica, tecnológica, educativa, ideológica, inclusive. Entonces es un sistema, un gran sistema, un complejo de relaciones. Y funciona así el capitalismo. Ningún teórico, ningún capitalista
un día se junta para conspirar contra la humanidad y para pensar hacerle daño a tal o cual pueblo, a tal o cual ser humano inicialmente. No, el capitalismo funciona así funciona. Si este sistema se funda en la propiedad privada, todo lo que produce se compra y se vende. Y eso no podemos esperar que en el capital hayan bienes, hayan productos que sirvan para dar de comer, vestir, dar salud a los seres humanos. No. El que quiere salud se lo compra, el que necesita alimento se lo compra, el que necesita vestido se lo compra. Todo se compra y se vende. Todo, sentimientos, valores, ¿no? Todo está en el mercado. La ley, la justicia, ¿no? El amor, la verdad. Pero no es porque un capitalista haya nacido mal, no es una anomia. El capitalismo así funciona, así es. No echa a la calle a los obreros porque los capitalistas son perversos, no. Si la empresa tiene que ganar en una competencia, tiene que incorporar ciencia y tecnología. ¿Qué hace? ¿Llevar a los sobrantes para que le cuiden su jardín? ¿No? ¿O qué hace? Los liquida, los indemniza y los echa a la calle. Porque también los capitalistas tienen su código, tienen su ética. Ustedes saben que hay una ética en los negocios, ¿no? No simplifiquemos el análisis del capitalismo. Hay que hacer un análisis complejo. Doctor, yo lo hablo de manera... Entonces, el capitalismo está así porque tiene contradicciones, tiene paradojas internas. Esas contradicciones no le posibilitan ya seguir funcionando. Sus crisis. La esencia, doctor, perdón, la esencia, ¿cuál es del capitalismo? Explota y domina. Sin explotación y dominación no hay capitalismo. El día en que por alguna posibilidad en una empresa, al dueño de la empresa se le dice: a partir de mañana usted deja de ser empresa porque todo eso pasa a poder a los trabajadores, ¿qué haría el dueño? Tendría que trabajar y ganar el pan, como dicen los cristianos, como sudor en su frente. Entonces, en esa empresa concreta desaparece el capitalismo. Todos trabajan. No sé si me entiende, ¿no? El día en que los medios de producción estén en manos de los que crean la riqueza, el capitalista, ¿qué va a hacer? Y consecuentemente el sistema como tal tendrá que desaparecer, el sistema, ¿no? La complejidad de relaciones. El capitalismo en esencia explota y domina, pero no porque es perverso, sino porque así funciona, así es. Su esencia, su naturaleza es esa. ¿Y el extremo, doctor? ¿No llega hasta ahí llega? ¿En qué sentido extremo? Finalmente dice que la explotación del hombre por el hombre será. No, pero eso tampoco es un problema eterno. Sí. Hay explotación del hombre por el hombre en todo caso a partir de que hay propiedad privada en la tierra y a partir de que hay clases sociales en la tierra y a partir de que hay un Estado en la tierra. Antes no hay. Si son comunidades, habrán otras formas de vida económica, social, política, a todo nivel. Es diferente, ¿no? De repente esto no lo entendemos porque se lo entiende como una especie de una visión idílica, ¿no? Pero examinemos antropológicamente, históricamente los pueblos de la tierra, cómo vivían las comunidades ancestrales, cómo vivían. Hay necesidad de ese análisis, porque lo que el comunismo plantea es la vuelta dialéctica a otro nivel, a esa vida comunitaria, a otro nivel. Doctor, si me permite una pregunta para hacerlo coincidir con nuestra realidad. En México, esta situación la que tenemos, donde tenemos 60 millones de pobres, ¿qué efecto está pasando en la cuestión del capitalismo? Ya me explicó ahorita, pero esta situación de concentración de riqueza en unos cuantos y los demás es producto de un capitalismo. Bueno, yo vengo de Perú, en Perú son 28 millones y la mitad está en la pobreza.
sus jóvenes pagando colegiaturas elevadas para estudiar, muchos jóvenes empleados ya titulados como enfermeros, médicos, físicos, matemáticos, sociólogos. No hay espacios laborales, una tremenda violencia, ¿no? La muerte de muchas mujeres, feminicidios a la orden del día, una gran corrupción que me hace recordar lo que decía un pensador peruano a fines del siglo XIX, que González Prada decía: el Perú de hoy es como el siguiente fenómeno: donde pongo el dedo, salta la pus. Es lo que decía para evidenciar la corrupción de ese entonces. Y un científico europeo que visitó Perú en la época casi inmediatamente de la conquista, al ver la tremenda miseria de los pueblos peruanos, decía: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Eso no ha cambiado. Y esa es una condena para toda la América Latina. Ahora, si hay un problema de este tipo, estas mesas redondas, estos eventos que hagamos, las investigaciones, los debates deben pasar por la pregunta: ¿por qué esto? ¿Por qué? Y habrán muchas preguntas, unas superficiales. Nos interesa una pregunta esencial, porque es un problema histórico, un problema global, mundial. No tanto cuántas guerras hay, no tanto cómo se hacen las guerras, sino por qué se hacen las guerras. Eso me parece que habría que seguir conversando. Una cuestión, doctor, que muchos se preguntan. Indudablemente que los dirigentes, su conducción es válida en la medida en que son los mejores intérpretes de los anhelos de un pueblo. No podemos hablar de Camilo Valchicachi, sino en función de los estudios que hace sobre la vida y obra de Carlos Marx, ajustados a la realidad que estamos viviendo, ¿no? La etapa superior del capitalismo, que es el imperialismo, consolidada en los grandes monopolios, la exportación de capitales hacia otros países, el sometimiento de la fuente de riqueza que es el trabajo como mercancía, y la degradación del entorno en que vivimos, que es el entorno ecológico. En función de ello, así como usted, pues ha habido otros pensadores marxistas que han hecho aportaciones importantes en las investigaciones como teoría y como práctica. En México, por ejemplo, en la militancia que yo llevo en el Partido Popular Socialista, un gran ideólogo, Vicente Lombardo Toledano, hizo bastantes aportaciones, investigaciones, aplicando el marxismo a la realidad de México, en función de la ley del desarrollo desigual de los capitales, del capitalismo, que no es lo mismo la aplicación de la teoría marxista aquí, es decir, el marxismo tiene que aplicarse a las condiciones de cada país. No es un recetario de verdades. El marxismo es una acción para la función revolucionaria de los pueblos. Y la pregunta que se hacen algunos teóricos, por supuesto enemigos del marxismo, dicen: bueno, pues ahí está, cayó la Unión Soviética, y ya eso es una tesis errónea, ya el marxismo ya no sirve. Claro que nosotros no estamos de acuerdo con esa aseveración, ¿no? Tan, yo diría a cierto punto tan vulgar, sino que la teoría marxista se aplica a la realidad de cada país, y el proletariado ha tenido su segunda oportunidad, el segundo intento frente a un capitalismo que lleva 2000, 3000 años. La Comuna de París fue el primer experimento en 1872, donde todavía intervino Carlos Marx con haciendo algunos ajustes a la teoría, ¿no? Recomendando lo que se tenía que hacer con esta Comuna de París como primer intento. El segundo intento es la Revolución Bolchevique de 1917, con otro sabio de la revolución, Vladimir Ilich Lenin, ¿no?, como jefe de la revolución. Y lo que queda a partir de esos dos experimentos
de ese experimento, el último que duró unos 20, 27 años, descontándole la Segunda Guerra Mundial en la que intervino, de salvar a la humanidad de la guerra fascista, de la invasión, de quererse apoderar de los destinos del mundo de manera equivocada, porque no lo iba a lograr, ¿no? Los pueblos tarde o temprano se iban a rebelar. Y Cuba en América Latina, Bolivia en ese proceso, en estos momentos lo que enfrenta Venezuela, con la cuestión de ser el país más rico de las reservas probadas de petróleo y el tercero en gas, Ignacio Lula da Silva en la cárcel con Temer. Es decir, desde mi punto de vista, hay diferentes formas de cómo poder aplicar el marxismo como acción revolucionaria en función del desarrollo de los pueblos, en función indistintamente de la globalización económica neoliberal, que no es más que la imposición sistemática del capitalismo sobre todos los pueblos del mundo, de su política, de la política de saqueo, de la política de empobrecimiento masivo, de la explotación masiva de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pudiéramos hablar nosotros para México y para América Latina en estas circunstancias en que tenemos al frente del gobierno un fascista como es Trump, que por un lado asevera que el famoso nacionalismo norteamericano y por otro lado atiza la carrera armamentista, como el haberse desdicho de los acuerdos, primero haberse alejado del programa nuclear que tenía con Irán y los demás pueblos, ¿no? Por el otro lado, pretender invadir a Norcorea y después alejarse, ¿no? Esa actitud titubeante. Yo creo que es necesario profundizar más en la aplicación del marxismo de acuerdo a las condiciones de cada país, porque son totalmente distintas una de otra, ¿no? México, pues tenemos una frontera de 3.200 kilómetros con el imperio más poderoso del mundo, que es el imperialismo norteamericano, ¿no? Por un lado, tenemos el problema de las migraciones masivas de los países centroamericanos que pasan por aquí, donde México le hace el caldo gordo, ¿no? En México protege los intereses, un gobierno dócil al imperialismo a las políticas dictadas por el imperialismo norteamericano. La situación va en el sentido de cómo profundizar en la aplicación del marxismo a las condiciones de México y de América Latina en lo general. A mí me gustaría agregar, doctor, aprovechando la ocasión, lo estaba diciendo Sergio, me preocupa bastante cómo hacer atractivo el marxismo a la juventud actual. Con el internet, con las nuevas tecnologías, que el joven cada vez está más enajenado. Lo digo por mi hijo, por experiencia. Mi hijo tiene 17 años y no lo quitas de su celular, por más que le digo, y me preocupa bastante cómo hacer que esta juventud escuche más, lea más. A mí me quedó muy claro su posición, doctor, y le agradezco de antemano su participación en este programa, porque verdaderamente viene usted a dar una cátedra de lo que debe ser la lucha revolucionaria. Entonces, doctor, me gustaría que, no como recetario, sino como una referencia, cómo se podría hacer, y como decía Sergio, para América Latina, incluso para los jóvenes del mundo. Eduardo. Sí, la verdad que después de la intervención del doctor Camilo, pues nos ha planteado cantidad de preguntas, ¿no? Sí. Es la situación del siglo XXI muy compleja. No vivió esa realidad de ese pensador, Karl Marx, ni tampoco Lenin, pero dejaron esa herramienta, ¿no? Teórica, metodológica. A veces, digo yo, a muchos teóricos dicen el más joven. Luego plantean el Marx como que fue el que vivió en un escritorio, que no participó en la lucha política, y así sucesivamente. O luego te encuentras con unos textos ahí que dicen un Marx maduro, ¿no? Ya cuando estaba, como quien dice, en sus últimos años. Y la verdad que es hasta ridículo leer o ver esos textos. De entrada hay un sesgo. Así el trabajo que he leído de esa naturaleza, ¿no? Entonces, y luego le agregamos a lo anterior
con ese debacle, ¿no?, del socialismo soviético, ¿verdad? Cuando aparecieron los teóricos de Occidente diciendo de que prácticamente ya el comunismo había que desaparecer, había acabado su tumba, ¿verdad? Entonces, si recuerdan ustedes, con la cuestión del derrumbe del muro de Berlín, todo el mundo comprando sus pedacitos de muro, porque diciendo de que ya el socialismo como utopía había fracasado, ¿no? Y la verdad que la situación que viven nuestros pueblos, como la señala el doctor Camilo, es crítica. Ahí yo lo comentaba en otros espacios de que cuando hablamos del hambre, a veces pensamos solamente en África. Y ahorita en este momento hay millones de latinoamericanas que sufren hambre, ¿no? Esa voracidad del capital transnacional con los recursos naturales de los países en desarrollo. Y podemos tener cantidad de ejemplos. Entonces, pero la preocupación es, como decía aquí Mario, alguien se ha atrevido también a decir, Mario, no, pues este es eurocomunismo, recuerdan ustedes, de los años 80, ¿no?, que nos vendieron esa idea los españoles, ¿verdad? Y se emboletaron ahí también, hablando vulgarmente, los italianos. Y entonces no es cuestión de que... Yo digo que había que reflexionar para América Latina. Hemos tenido experiencias valiosísimas, me refiero a Nicaragua, ¿no? En Nicaragua, en los años, ya finalizando los años 70, en El Salvador también, en Bolivia, un laboratorio por ahí que nos puede dar cantidad de luz verde, ¿no?, en esa reflexión, y lo que está pasando también ahorita en Venezuela, que hay cantidad de académicos donde dicen, nosotros sí estamos por el proceso, porque el no apoyar el proceso significa ponerse al lado del imperialismo, claro. Significa ponerse al lado de la gran potencia, y es una amenaza no solamente para el pueblo de Venezuela, sino que para el mundo, ¿no? Es preocupante la situación. Entonces espero que en ese momento alguien preguntaba, ¿y por qué esa situación de la clase obrera centroamericana, podemos decir América del Sur, mexicana? Y es que la verdad que ese modelo que ya lleva 30 o más de 30 años, desmanteló, ¿verdad?, los sindicatos, desmanteló esas organizaciones que en verdad era pues el núcleo, ¿no?, el núcleo crítico, podemos decirlo así, ¿no? Y en este momento pues ha habido una desconfiguración, si se le puede llamar así, ¿no? Pero es tarea no solamente de la academia, sino que también de la gente que se mueve en las redes sociales, pues ver esa realidad que estamos viviendo, que es muy compleja, y desde luego que con ayuda de los pensadores del marxismo, pues se pueden encontrar soluciones. Claro está, no pensar de que es un recetario que hay que decir aquí se va a preparar, no, son situaciones diferentes las que se vieron en el siglo XX y las que estamos viviendo en el siglo XXI, ¿no? Y yo digo que el doctor Camilo pues nos podía complementando todas esas inquietudes nuestras, pues como quien dice, reflexionar, pero el doctor le ha dedicado toda su vida a reflexionar sobre este pensador, ¿no? Carlos Marx. Con mucha frecuencia le damos una importancia desmedida a los teóricos, y está bien eso, valorar su trabajo, su compromiso. Pero he descubierto una gran necesidad que tenemos de masificar la capacidad teórica de todas las personas interesadas en el gran cambio revolucionario mundial, ¿no? Es decir, no tener teóricos como referentes solamente, sino que los que tienen referentes ellos mismos tienen que hacer teoría. Y hacer teoría significa, ¿no?, aprender a pensar, y pensar, generar, significa investigar, significa conocer en esencia los problemas. Esto se le puede llamar formar cuadros masivamente, ¿no? No podemos tener una dirigencia de 10 gentes de un comité central, regional, local, y los militantes, ¿no?, militantes tradicionales en que cumplen tareas heroicas. Tienen que ser cuadros dirigentes de la revolución, y esto posibilita desenajenarse, autodesenajenarse. No podemos evadir al capitalismo. El capitalismo es
es el plasma, el oxígeno, lo tenemos en la vida, despiertos y dormidos. Es vida cotidiana, vida profesional, familiar, es vida educativa, es vida mediática acá, ¿no? Es vida cultural, todo eso es. ¿Qué hacemos? A su hijo que tiene 15, 16 años, no lo podría poner en cuarentena, quitarle el celular y... ¿no? Le quita usted el celular y le da a otro colega y no sé. Esa es la revolución. Esta herramienta, esta máquina no es perniciosa porque es perniciosa, es una herramienta, pero está controlada, está amarrada a sistema de control, de colonización, de espionaje global, porque el dominio es global y así se da. Entonces, ¿qué cabe de un joven inteligente, sano, que temprano empiece a pensar, a reflexionar, sin prohibición alguna, debatir, ¿no? Darle libertad, pero una libertad que se convierta en una autonomía, siendo joven, hombre, mujer, esposa, compañero, lo que sea, académico, político. Pero eso no es posible hacerlo así, en forma tan especulativa, tan idealista. Hay sectores que avanzan más que otros. No toda la juventud está perdida. Yo acabo de estar en 3 universidades de Lima, Perú. Hay sectores enajenados, sectores anticomunistas, pobres, hijos de campesinos, hijos de pueblos originarios, ¿no? Reaccionarios, ¿no? Celebrando toda la ofensiva contra el comunismo de los gobiernos anticomunistas de Perú. Otros no. Otros batallando, estudiando, convirtiendo su libro en una trinchera, su aula en una trinchera, su trabajo que presenta una trinchera, el aula en un centro de debate, ¿no? Las redes en un centro de debate. O sea, no todo está perdido, porque el mundo de hoy no es mejor que hace 1 año, 2 años, 3 años. El joven siente la falta de pan, falta de vivienda, siente la violencia, el miedo. Está acosado joven, hombre y mujer. Le falta problema de salud, ¿no? Está en edad de trabajar y no tiene posibilidad de trabajar, no tiene recursos para seguir sus estudios, tiene que trabajar y estudiar, entra a un torbellino de angustias. Ese es pan del día. El capitalismo no le da a los jóvenes nada, los autoengaña y los engaña. El joven y el adulto, mientras más feliz vive el capitalismo, está más enajenado. Solamente un botón. ¿Por qué las víctimas del gran capital y sus gobiernos reaccionarios y proimperialistas, por qué esos pobres, cada 5 años en circos electorales le dan el voto a sus verdugos y lo hacen felizmente? Y venden su voto por una tortilla en Perú, ¿no? O por un par de huevos en Bolivia. ¿Por qué? ¿No? Son pueblos tarados, ¿no? Son pueblos locos, están enajenados, ¿no? Hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho prejuicio, mucha falacia en la cabeza, mucha conciencia controlada. Eso hay que liquidarlo. Eso implica entonces este texto, pensarlo, someterlo a crítica, trabajarlo, utilizarlo como una herramienta y por cuenta de cada quien, escribir, producir. No se puede ganar a un joven con un sermón, con un discurso teológico. Al joven, como debe trabajar, explicarle por qué, ¿no? ¿Por qué se vive así en América Latina? Quitarle las telarañas que tiene en la cabeza pensando que Estados Unidos es un país desarrollado. No es desarrollado, es un país industrializado porque tiene pobres, tiene violencia, tiene enajenación. Y Trump no es un loco, no es un satánico, ¿no? Es la expresión de todo un sistema de los monopolios, ¿no? Trump no trabaja solito. Trump no es el peor presidente norteamericano, el más fascista. Lo fue Obama, fascista. ¿Acaso no dejó 1.200.000 asesinados en Irak? ¿Y acaso a este fascista la Academia del Nobel no lo hizo premio Nobel por la paz? De ese tamaño está la razón moderna. De ese tamaño se da la podredumbre del sistema capitalista mundial. Falta de ética, falta de valores, mucho cinismo, tremendo cinismo. ¿Cómo acabar con eso? Entonces, por eso es que la comprensión del capitalismo y la lucha contra el capitalismo, ¿no? Tienen un carácter complejo, hay que hacerlo. Yo no me considero solitario, aunque alguna gente me piensa que soy un trasnochado
¿no? Porque hay miles, y si no hubieran miles de comunistas en la tierra, ahí están los pueblos, avasallados, asesinados, exterminados, hambrientos, con angustia, con miedo, temporalmente, por parte de sus verdugos. ¿Qué hacen los gobiernos de América Latina? ¿Qué ha hecho Lula? En este aspecto de repente vamos a tener diferencias. Yo no creo en la izquierda, porque estoy viendo qué es lo que pasa con la izquierda de América Latina. En Perú a la izquierda la llaman izquierda caviar, ¿no? Una izquierda que fue, pero que vive de las ubres del sistema, más o menos. Y claro, estoy de acuerdo con el camarada Sergio. No podemos hacer la revolución así de noche a la mañana por decreto. Hay que avanzar. Estamos claros que hay que propiciar cambios progresistas con gobiernos democráticos, de acuerdo. Pero no podemos engañarnos de que eso significa gestionar el capitalismo, administrar el capitalismo. Las víctimas contribuyen a que el capitalismo continúe. Hay que hacer una reforma, pero esa reforma hay que utilizarla como una base para avanzar estratégicamente a liquidar el sistema, ¿no?, continental mundial. Eso supone ciencia, supone experiencia, supone unidad, supone un aprendizaje, supone mucho esfuerzo, supone rescatar a la juventud del mundo de la enajenación, pero no quitándole el celular, sino forjando conciencia, ¿no? El futuro de la humanidad, ¿dónde está? Ahí está en la juventud. Y esta juventud, si está arada, si está colonizada, ¿no?, si es una juventud que vive de las mieles autoengañándose por el fin de los siglos de los siglos, amén, está engañada. Un día va a reventar, aunque ellos no quieran, va a reventar la revolución en el mundo. O se desencadena la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, o este planeta desaparece por todo lo que tiene. Entonces, a todos los jóvenes, hombres y mujeres de todas las carreras, hay que exhortarles, hay que trabajar con ellos a descubrir nuestro mundo personal, familiar, local, regional, mundial. No podemos estar felices acá, en esta cabina, sin saber qué es lo que está pasando en Corea. Y de Corea hay que saber por cuenta nuestra, no por lo que dice tal o cual televisora, tal o cual gobierno. Trump no es un loco, no avanza y retrocede porque se lo cree él. Son movidas del sistema mundial. Lo hacen los chinos, lo hacen los soviéticos, lo hacen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hoy por hoy los arsenales termonucleares de armas biológicas, químicas, sísmicas, genéticas, epistémicas, están llenos. Y por eso nos tienen así, ¿no? Yo no sé hasta cuántos años más, pero lo que no me cabe duda a mí es que la revolución del siglo XXI es compleja, es invisible y va a reventar en cualquier lugar del mundo en contra de nuestra voluntad, en contra de toda la oposición que tengan los intelectuales, a quienes no les gusta la revolución porque viven felices en la inmundicia que el sistema les da todos los días, ¿no? No es otra cosa que el hambre, la angustia, el miedo, ¿no? Yo salgo de un clima peruano donde la fétida fascistización es fuerte. Como colegas, ustedes mexicanos tienen que contribuir a liquidar esos avances fascistas en América Latina. Para terminar, hay que hacer un examen correcto de Venezuela, y para terminar, Venezuela se va a salvar Bolivia si profundiza su revolución. Si no, Pues, doctor, le agradecemos muchísimo su participación en este programa. Yo creo que fue muy interesante conocer el tema, sobre todo con una persona como usted. Y bueno, los tiempos nos alcanzan. Doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí en Radio Universidad. Mario, el licenciado. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vemos dentro del próximo sábado, en este mismo lugar, por esta misma hora, dándole las gracias a todo el auditorio de Radio Universidad, con los buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que se encuentre.